buen día. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, platicando un poquito acerca de la resistencia a los antibióticos, el uso responsable de los antibióticos. Gracias. Bueno, en el último siglo el tratamiento de las infecciones ha cambiado radicalmente gracias a los antibióticos. Para que un medicamento tenga relevancia en la población, es necesario que tenga una buena calidad, que sea accesible, pero también es muy importante que su uso sea adecuado. La resistencia bacteriana es considerada actualmente un problema de salud pública mundial y según la OMS, cada año mueren 700,000 personas por infecciones de bacterias resistentes en todo el mundo. Esto es algo muy serio que debemos de tomar muy en cuenta y debemos de tomar acción de inmediato. El descubrimiento de los antibióticos revolucionó la medicina, convirtiendo en tratables a infecciones que antes eran incurables y eran mortales. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la esperanza de vida según el Consejo Nacional de Población, en donde vemos de color rojo la esperanza de vida de una mujer, de las mujeres, y en negro está lo de los hombres. En el año de 1950 el promedio de vida de una persona, hombre o mujer, era alrededor de los 45 y 49 años. Gracias a los medicamentos y específicamente a los antibióticos, esta esperanza de vida ha crecido paulatinamente. Ahorita en el 2015 en el año 2015 la esperanza de vida aumentó de 72 años a 78 más o menos en promedio. ¿Pero qué es un antibiótico? El antibiótico es un medicamento que se utiliza para combatir infecciones en personas y en animales. Estos fármacos actúan de dos formas: destruyendo las bacterias o bien impidiendo que crezcan o que se desarrollen. La penicilina fue el primer antibiótico descubierto por Alexander Fleming en el año de 1928. Este descubrimiento fue un descuido, fue un descubrimiento por serendipia. El científico Alexander dejó por olvido una caja que tenía cultivo de bacterias cerca de una ventana, había un flujo de aire y pues esta se contaminó con hongos. Cuando él regresa después de muchos días a observar su crecimiento en la placa para observar el crecimiento de bacterias, se encontró con que había un crecimiento de un hongo. Y al observarlo al microscopio se dio cuenta de que este hongo mató a las bacterias que él había sembrado en este cultivo. Entonces fue así como se descubrió la penicilina. Este hongo es el penicillium, que bueno, revolucionó completamente la atención médica y redujo de manera significativa la mortalidad por infecciones. Hay varios antibióticos, estos se clasifican según la acción. Tenemos penicilinas, tenemos las cefalosporinas, tenemos aminoglucósidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas, sulfamidas, etc. Todos estos son muy buenos para combatir infecciones, pero también no nada más atacan a la bacteria, sino también a las bacterias que nos producen una enfermedad, sino también nos atacan a bacterias buenas que tenemos en el organismo, ¿sí? Como en el caso de los lactobacilos en el intestino. Entonces, ¿por qué es importante tener un uso responsable de los antibióticos? Pues también por esta razón de que debemos de pensar también en las bacterias buenas que nos ayudan de alguna manera a mantener una buena salud. Pero ahora vamos a hablar qué es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es la capacidad de las bacterias a sobrevivir a la acción de los antibióticos. Hay bacterias que son naturalmente resistentes.
la resistencia bacteriana es de dos tipos, la natural y adquirida. Las bacterias tienen algunas características individuales, bueno, la membrana de las bacterias tiene características individuales que las hace sensibles a ciertos antibióticos. Un ejemplo de esto es las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Ambas se pueden atacar, pero cada una con su antibiótico específico. Y la resistencia adquirida es aquella que se genera mediante una mutación de genes en la bacteria cuando es sometida o cuando es atacada por algún antibiótico, cuando es tratada por algún antibiótico, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la resistencia bacteriana? Generalmente se divide en tres. Hay tres formas que son fundamentalmente las causantes de la resistencia bacteriana. La prescripción excesiva de antibióticos, cuando los médicos indican antibióticos para cualquier infección o cualquier sintomatología que pueda dar sospecha de una infección. Cuando se da un tratamiento al azar, sin especificar a qué tipo de bacteria queremos atacar, cuando las dosis también a veces no son las indicadas o las efectivas, que a veces se prescriben en dosis menores a las que necesita una bacteria para poder ser erradicada. Y esto es por parte de los médicos, pero también por el personal de las farmacias. Ahorita hay una ley o hay un sistema que es obligatorio la prescripción médica para poder surtir un antibiótico. Eso es algo que ya está estipulado, sin embargo no se cumple del todo en todas las farmacias, porque hay farmacias de cadenas que los dueños admiten la venta del antibiótico y consiguen después la receta para poder justificar esa salida. Pero pues el personal de las farmacias en nuestro país no está capacitado y recomienda el antibiótico para alguna infección que no es por bacterias, no es bacteriana. También otra de las causas de resistencia bacteriana es la autoprescripción, cuando el paciente o la persona se siente mal y toma un antibiótico que tiene en el botiquín, que le sobró de alguna receta o de alguna prescripción de que el médico le había hecho en algún momento por alguna infección. Y pues como se sintió bien, él se la toma, ¿sí? Sin embargo, pues nada más le quedaron, por ejemplo, 5 cápsulas cuando el tratamiento eran de 30 y pues ya no es un tratamiento completo. También genera, o pues es un motivo de crear resistencia bacteriana. Entonces también por parte de los consumidores es una causa muy, muy importante el hecho de que no seamos responsables con lo que nosotros podemos tener en el botiquín, el uso que le damos a los antibióticos que ya nos fueron prescritos anteriormente. En esta gráfica se muestra el consumo de antibióticos en México. En nuestro país, la venta de antimicrobianos se encuentra entre los medicamentos que más se venden y que más se consumen. La barra más alta pues corresponde a nuestro país. Somos uno de los países que más consumen antibióticos. Hablando de infecciones, alrededor del 60 al 80% de los pacientes que presentan infecciones respiratorias agudas o infecciones gastrointestinales diarreicas agudas reciben un tratamiento con antibióticos en la atención primaria, cuando en realidad su uso se justificaba solamente en el 10 o el 15% de los casos. Y esto es debido también a la sintomatología, que es muy parecida a una sintomatología por una infección viral, a una sintomatología por una infección bacteriana. Y lo que les comentaba hace rato, dado que en México no se requiere de un profesional de salud de tiempo completo en las farmacias, la mayoría de los medicamentos son dispensados por empleados
poco capacitados. También cuando el antibiótico es prescrito por el médico, en la farmacia no hay una dispensación como tal. El empleado de la farmacia que está detrás del mostrador simplemente lo surte sin dar la recomendación necesaria para la administración de ese medicamento. Hacer recomendaciones como tomarse la dosis que el médico está indicando, durante el tiempo que el médico indique el tratamiento, si es por 7 días, es por 7 días, aunque el paciente se sienta bien o tenga mejoría. Entonces, también esto influye a la resistencia bacteriana, que no se da una buena, o no se da la dispensación, mejor dicho, en la farmacia de nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias de esta resistencia bacteriana? De las bacterias súper resistentes. La salud pública en México y en el mundo está enfrentando ya actualmente una crisis global a causa de este problema. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que sin acciones proactivas coordinadas entre los países, para el año 2050 habrá más muertes por presencia de resistencia de bacterias que por cáncer. Entonces, cuando antes una infección de las vías urinarias se podía atacar fácilmente, para este año una simple infección urinaria puede llevar a la muerte a una persona. Entonces es muy importante que hagamos conciencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando hay una infección por bacterias resistentes, es muy difícil el diagnóstico a veces. Entonces, esto prolonga estancias hospitalarias, en lo que se da un diagnóstico certero. Y esto, pues, obviamente, nos trae como consecuencia también un gasto no solamente en el bolsillo del paciente, sino también incrementa el gasto sanitario en general. Aumenta también el riesgo de infecciones graves en pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, en pacientes que son sometidos a trasplantes, en pacientes que también están en tratamiento de quimioterapia. Estos pacientitos son más susceptibles, más vulnerables a estas bacterias resistentes. Y pues todo esto también aumenta la mortalidad. ¿Qué debemos hacer? Pues nada más es hacer conciencia. Hay que hacer un uso responsable del antibiótico. No solicitar antibióticos sin receta. No tomar antibióticos sin que el médico lo prescriba. No almacenar antibióticos sobrante del tratamiento pasado o el antibiótico que le prescribieron a algún conocido, algún familiar que le sirvió a él y pues creemos que también nos va a servir a nosotros. Hay que respetar también las dosis y las pautas que el médico indica, siempre, a pesar de sentir mejoría, siempre hay que respetar las dosis y la pauta que el médico nos indica en la receta. Hay que extremar también medidas de higiene ante una infección. Hay que lavarnos las manos, si estamos con alguna infección, siempre es importante lavarnos las manos, toser de manera correcta, de etiqueta, mantener la distancia. Estas son medidas que también nos ayudan para evitar la propagación de infecciones y de bacterias resistentes. No compartir el tratamiento con otras personas, también es muy importante. Y también vacunarnos. También hay vacunas para enfermedades que son causantes por bacterias. Entonces es importante también vacunarnos. Y recordarles que el antibiótico no baja la fiebre, que el antibiótico no reduce la tos, que un antibiótico no va a reducir la mucosidad ni los estornudos. Este tipo de sintomatología no la alivia un antibiótico. Aquí en esta imagen tenemos un cultivo, es un estudio de laboratorio
que es un antibiograma. Tenemos 2 cajitas de Petri, en ambas hay un medio de cultivo en donde se sembraron alguna bacteria, y los disquitos en blanco son disquitos que tienen un antibiótico, cada uno tiene un antibiótico distinto. Si vemos en el año 2010, el halo transparente indica que es un tratamiento efectivo, que es un antibiótico que ayuda a matar a esa bacteria que está ahí en ese cultivo. Pero vean en el año 2020 cómo tenemos ya que muy pocos antibióticos son eficaces para tratar o para matar a esta bacteria. Entonces, aquí es donde vemos ya más seriamente la situación y que nos muestran cómo está el problema de agudo, de intensivo, pues sí debemos de tomar medidas drásticas ya. Y estas son algunas de las bacterias que ya son resistentes y que están causando muertes en los hospitales y en el mundo en general, en las personas. La primera es la Klebsiella, es una bacteria que causa infecciones en recién nacidos, causa infecciones en la sangre. Tenemos a la Escherichia coli, que también es una bacteria que causa infecciones en las vías urinarias y es muy, muy difícil erradicarla. Y los estreptococos, el Staphylococcus aureus, que también es una de las bacterias que ya hoy en día es muy difícil atacar. Esta causa infección en piel, en mucosas, y también es causante de infecciones gastrointestinales. Entonces, esto es serio y tenemos que actuar. Aquí lo vemos en imágenes chuscas, pero realmente es algo muy, muy importante que sí debemos de tomar con la seriedad debida, ¿sí? Muchas gracias por la atención. Nos vemos pronto.